Saludos, ¿cómo están? Nuestro tema a exponer es motivación de crecimiento y psicología positiva. Nosotros somos el grupo número 7 y están integrados por Omelis, Alcineiris, Anilda, Ana Patricia y Helen. Ahora le dejo con mi compañera Omelis que le iniciará con este tema. Ok, cada uno de nosotros nace con un temperamento disposicional. Nuestro temperamento biológicamente heredado nos predispone a actuar en las formas que de manera natural son inhibidas e introvertidas o impulsivas y extravertidas. El holismo y la psicología positiva. El holismo afirma que el ser humano puede explicar mejor como un todo integral y organizado, más que como una serie de partes diferenciadas. Es el organismo total el que se motiva en lugar de solo alguna parte de esto, como en el estómago o del cerebro. El holismo, su nombre se deriva del todo o totalidad y por ende se ocupa del estudio de lo que se es sano e íntegro, en contraste con la perspectiva fragmentaria de la personalidad, que analiza a todos los seres humanos como conjuntos divididos de estructuras o fuerzas que se oponen unas a otras. En pocas palabras, la psicología humanista tiene que ver con el descubrimiento potencial humano y del estímulo de su desarrollo. Para lograrlo, la perspectiva humanista se ocupa de los esfuerzos dirigidos al crecimiento y autorregularización, contrarias a las apariencias y autoengaños. La psicología positiva es un campo de la psicología del desarrollo reciente. Ve a una persona y se pregunta qué podía llegar a ser, y como campo de estudio se percata tanto de lo que los individuos de manera rutinaria se quedan cortos en cuanto a lo que podía ser y también de la frecuencia de patologías como la depresión, abuso de sustancia y violencia. La autorrealización. La autorrealización es un esfuerzo inherente al desarrollo. Es un proceso en el que se dejan atrás la timidez, las estigmaciones defensivas y la dependencia hacia los demás, junto con el proceso paralelo de avanzar hasta alcanzar el valor para crear y hacer estigmaciones realistas. La autonomía significa alejarse de la heteronomía y dirigirse a la capacidad progresiva para depender del propio yo y regular los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. La apertura a la experiencia significa recibir la información de tal modo que no se repriman o ignoren, ni se filtren, ni se distorsionen los deseos o temores por experiencias pasadas. La jerarquía de necesidades humanas. La piedra angular del concepto de Maslow acerca de la motivación es la propuesta de que las necesidades humanas se pueden organizar en 5 agrupaciones. Según Maslow, como podemos ver en la presentación, esta es la pirámide que dispuso Maslow. La disposición de estas agrupaciones de necesidades se puede comunicar mejor en forma visual a través de una jerarquía de necesidades. La presentación jerárquica comunica 3 temas sobre las necesidades de la naturaleza humana. La primera es: las necesidades se distribuyen en la jerarquía de acuerdo con la potencia o la fortaleza. La segunda es que mientras más baja es la necesidad en la jerarquía, más pronto aparece en el desarrollo. Y la tercera es que las necesidades en las jerarquías se satisfacen en forma secuencial, de menor a mayor, desde la base de la pirámide hasta su ápice. El tema 1 propone que las necesidades basadas en la supervivencia dominan los motivos más fuertes, en tanto que las necesidades de autorrealización son las más débiles. El tema 2 comunica que las necesidades más bajas caracterizan necesidades
típicas de los animales no humanos y de niños. Y el tema 3 estipula que la satisfacción de las necesidades inferiores es un prerequisito para satisfacer las necesidades más altas. Necesidades por deficiencia. Las alteraciones fisiológicas y las necesidades de seguridad, de pertenencia y estima se conocen de manera colectiva como las necesidades por deficiencia. Las necesidades por deficiencia son como las vitaminas. La gente la necesita porque su ausencia inhibe el crecimiento y el desarrollo. La presencia de cualquiera de las necesidades por deficiencia indica que el individuo ha sido sometido a un estado de privación, ya sea que la privación implique la falta de comida, la falta de seguridad en el empleo o el estatus social. Necesidades de crecimiento. Las necesidades de crecimiento proporcionan energía y dirección para convertirse en aquello que uno puede ser. A esta necesidad podemos denominarla también como la de autorrealización. Sin tomar en cuenta el lenguaje sexista, puede ser difícil indicar con precisión por qué son y por qué no son las necesidades de autorrealización. En otras palabras, es más fácil observar estados patológicos de desintegración, la falta de vida, la monotonía, la pérdida de sentido del humor y desesperación que los estados realizados en totalidad. Investigación sobre la jerarquía de necesidades. La jerarquía de necesidades de Maslow fue y sigue siendo sumamente popular. Se sigue encontrando en casi todos los textos de introducción a la psicología. A pesar de su tremenda popularidad, la investigación se ha encontrado, de hecho, muy poca evidencia empírica que apoye esta jerarquía. En general, la manera en que las personas clasifican las necesidades no se ajusta el orden prognosticado por Maslow. Una jerarquía con dos niveles, la única distinción que se encuentra en las necesidades por deficiencia y las necesidades por crecimiento. De este modo, las tres conclusiones derivadas de la investigación sobre la jerarquía de necesidades son, como podemos ver en la presentación, la primera es el rechazo a la jerarquía de 5 niveles. La segunda, la conjunción de las necesidades fisiológicas dentro de una sola categoría de necesidad por deficiencia. Y la tercera, que la hipótesis de una jerarquía simplificada con 2 niveles que distingue solo necesidades por deficiencia y crecimiento. Disposición al crecimiento. Hablar y teorizar acerca de las necesidades por deficiencia, Maslow cometió algunos errores, pero en cuanto a las necesidades de crecimiento, estaba en gran medida en su elemento. Y muchas de sus ideas sobre la necesidad de crecimiento han pasado con éxito la prueba del tiempo. Maslow reconoció la contradicción entre su propuesta de que la autorrealización es innata y su observación de que pocas personas gratifican en realidad sus necesidades de autorregularización. En consecuencia, por su misma naturaleza, como clínico y orientador psicólogo, Maslow enlistó varios comportamientos cotidianos que alientan el crecimiento. Además, Maslow destacaba importante papel en las relaciones íntimas y satisfactorias en lugar de las relaciones superficiales que son tan comunes. La tendencia de la realización. La tendencia de la realización motiva al individuo el deseo de emprender experiencias nuevas y desafiantes y el proceso de la valoración orgánica de la información interpretativa que es necesaria para decidir si la nueva empresa promueve o no el desarrollo. El sistema prealimentación del proceso de valoración orgánica es una interesante adicción a la nada y a la motivación de la conducta al complementar los diversos sistemas de realimentación que ya se han discutido. El sistema de realimentación, la información sigue a la conducta para afectar la motivación continuada y la persistencia subsiguiente. En este sistema, la información antecede a la conducta para comunicar una proverbial luz verde-amarilla
o roja en cuanto a la propia intención de actuar y por ende se aplica principalmente al inicio de la conducta. Esto es todo de mi parte. Surgimiento del yo. La tendencia de realización caracteriza la totalidad del individuo. Con el surgimiento del yo, una persona crece en complejidad y el proceso de valorización orgánica comienza a aplicarse no solo al organismo como un todo, sino también al yo en particular. El surgimiento del yo impulsa el nacimiento de la necesidad de consideración positiva, aprobación, aceptación y amor a los demás. Siguiente. Condiciones de valía. Poco después de nacer, los niños empiezan a aprender las condiciones de valía, según la cual se juzga su comportamiento y su característica personal. El yo ya sea como positivo y digno de aceptación o negativo y digno de rechazo. Siguiente. El individuo plenamente funcional. Según Roger, cuando tiene un funcionamiento pleno, el individuo vive en una relación estrecha y confundida con el proceso de valorización orgánica y confía en esa dirección interna. Congruencia. La congruencia y la incongruencia describe el grado que el individuo niega y rechaza. Incongruencia o acepta. Congruencia, el rango completo de su característica, capacidad, deseo y creencia personal. Orientaciones de casualidad. La gente varía en su comprensión de los motivos que causan su comportamiento. Algunas personas adoptan una orientación general en la que sus guías internas y motivos autodeterminados son las insignias y regulan de manera principal su conducta. Otras adaptan una orientación general en la que las guías sociales externas y los incentivos ambientales son los que inician y regulan de modo principal su conducta. La persona siguiente, por favor. Ayudar a los demás y afinidad con los demás. Las relaciones interpersonales se vuelven constructivas y útiles cuando funcionan como un campo que permite que los individuos se vuelvan más maduros, mejor integrados y más abiertos a la experiencia. Dentro de la tradición humanista, ayudar implica permitir que el otro se descubra y después sea él mismo. Un índice de desarrollo psicosocial sano es cuando el individuo acepta las costumbres sociales, se adapta a la sociedad, coopera, muestra respeto con los demás. Lo que motiva la disposición a adaptarse a los demás es la necesidad de la afinidad. La afinidad se define como la experiencia satisfactoria en cuanto a la necesidad de sentirse relacionado emocionalmente, involucrando de manera interpersonal, sintiéndose querido, respetado, valorado por otra persona. Siguiente. Libertad para aprender. Para Roger, la idea de ser maestro no era de su agrado, porque para él el único aprendizaje que importaba era el iniciado por sí mismo, por lo que prefería el término facilitador. Facilitador se describe como al líder del aula, como alguien que apoya una atmósfera conduciente para el aprendizaje estudiantil. Su pensamiento era que hay pocos resultados positivos cuando el maestro proporciona grandes cantidades de información para que los alumnos la dirijan.
El aprendizaje cooperativo entre pares facilita el aprendizaje del individuo al permitir que los individuos comuniquen sus propias ideas unos con otros. La autodefinición y definición social. Estos son procesos de personalidad que se relacionan con la manera en que los individuos conceptúan quiénes son. Los individuos con una definición social aceptan las definiciones externas de quiénes son, es decir, aceptan las definiciones de los demás. Los individuos autodefinidos se resisten a las definiciones de los demás y en lugar de ello favorecen las definiciones propias de sí mismos. Siguiente. Psicología positiva y el crecimiento. La psicología positiva observa la salud mental de la gente y la calidad de sus vidas. La psicología positiva defiende la idea de que las fortalezas son tan importantes como las debilidades. También intenta alentar el crecimiento, los altos niveles de bienestar emocional, psicológico, social, que se cultivan a través del crecimiento continuo del yo, relaciones estrechas y de alta calidad y una vida con significado y propósito. Ahora los dejo con mi próximo compañero. Optimismo. El optimismo es resultado de este positivismo y se puede entender como una actitud positiva o un buen estado de ánimo que se asocia con lo que uno espera que ocurra en su futuro inmediato y en especial en el futuro de largo plazo. La mayoría de personas no son realistas ni precisas en su forma de pensar. En la mayor parte de los casos creemos ser mejores que el promedio en casi todas las áreas. Significado. El existencialismo es el estudio del aislamiento y la falta de significado del individuo en un universo indiferente. El existencialismo se ha estudiado en una de los sofistas de Sartre o el optimismo y sentido de positivo de Viktor Frankl. El significado es una necesidad de descubrimiento y logro por lo que cada individuo debe esforzarse y presenta una necesidad humana tan fundamental como el hambre. Al enfrentarse a la conciencia del vacío existencial, mi vida carece de significado. Frank afirma que esta consistencia simplemente indica que nuestro deseo de significado es más que evidente. Desde un punto de vista motivacional, el significado en la vida se deriva de tres necesidades. La primera necesidad es el propósito. Para dar un sentido de propósito a la actividad y lucha de todos los días, es útil que la persona genere metas orientadas a futuro, como tratar de graduarse de preparatoria, enamorarse durante unas vacaciones de verano o ir al cielo después de morir. La segunda es la necesidad de valores. Esto define lo que es bueno y correcto y cuando internalizamos o actuamos de acuerdo con un valor, afirmamos un sentido de bondad dentro de nosotros. La tercera es la necesidad de eficacia. Tener una sensación de control o competencia personal es importante porque nos permite creer que aquello que hacemos marca una diferencia. En forma colectiva, el sentido de propósito, los valores internalizados y la eficacia elevada causan, en cambio, el ambiente que son el medio motivacional para dar el significado a la vida. Bienestar eudamónico. El bienestar hedónico es la experiencia de placer, la ausencia de problemas y vivir una vida relajada y buena, en tanto que el bienestar eudaimónico es la experiencia de buscar retos, realizar esfuerzo, estar plenamente involucrado y experimentar el flujo en aquello que se hace. Actuar con base en valores verdaderos y sentirse completamente vivo y auténtico esencial. El bienestar eudaimónico es la autorrealización. En el estudio sobre bienestar eudaimónico, la investigación resalta tres antecedentes: riqueza y materialismo, apego y relaciones y búsqueda de metas personales. Mientras mayor es el interés de la gente en los bienestares materiales, menor es su bienestar eudaimónico. Y mientras mayor es el interés de la gente en las necesidades psicológicas en metas intrínsecas, mayor es su bienestar eudaimónico. Terapia de la psicología positiva y crítica. La psicología positiva observa la salud mental de las personas y la calidad de su vida y se pregunta qué podrían llegar a ser.
busca crear fortaleza y competencia en las personas y hace del análisis de esta fortaleza y competencia sujeto de estudio. El florecimiento es más que la esencia de enfermedad mental y depende del bienestar que nace del crecimiento personal continuo. De las relaciones de alta calidad de una vida caracterizada por el propósito, optimismo, significado y bienestar eudaimónico. Para cultivar estas fortalezas, la terapia en la psicología positiva ofrece de facilidad como la visita de agradecimiento. El capítulo concluye con varias críticas a la aceptación humanista de la motivación, incluyendo el optimismo cándido, los conceptos poco científicos y los orígenes inciertos de las guías internas. Le paso a la que sigue. Aplicación de la motivación, solución de problemas. Las dos cuestiones fundamentales que definen el esfuerzo por aplicar los principios motivacionales son cómo motivarse a sí mismo y cómo motivar a los demás. Atribuir facultades de decisión a sí mismo y a los demás en términos motivacionales implica la aplicación de fortalezas y la reparación de debilidades. La ampliación de fortalezas implica alimentar, apoyar y desarrollar recursos motivacionales para que las personas puedan utilizarlos a fin de mejorar su funcionamiento. Y la reparación de debilidades involucra revertir las deficiencias motivacionales que entorpecen o dificultan de modo abierto el funcionamiento positivo. La siguiente. Motivación de sí mismo y de los demás. Gran parte del atractivo del estudio de la motivación se encuentra en su potencial para dedicarse a la motivación de uno mismo y de los demás. Deseamos promover el esfuerzo, logro, búsqueda de desafíos y excelencia del yo, y deseamos promover estos mismos resultados para aquellos que nos son importantes. También queremos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a revertir y superar el pesimismo, la ansiedad, la duda, la preocupación, la vacilación y la sensación de indefensión. Motivación del yo. El esfuerzo por motivarse a sí mismo y a los demás difiere en maneras importantes. Todos los esfuerzos por motivar involucran la introducción y manejo de condiciones ambientales enriquecedoras, incluyendo el ofrecimiento de desafíos óptimos, de alimentación informativa y cosas interesantes que hacer. Sin embargo, lo que es exclusivo de motivarse a sí mismo es la labor permanente de desarrollar recursos motivacionales internos, que es exclusivo de motivar a los demás. Es el motivación de los otros. Lo que es notable acerca de motivar a los demás es que la persona que se enfrenta a un problema motivacional lo hace dentro del contexto de una relación interpersonal. La mayoría de los intentos por motivar a los demás sucede dentro del contexto de una relación que implica algún tipo de diferencia de poder entre el motivador y la persona a quien se está motivando. Realimentación del progreso del esfuerzo por motivarse a uno mismo o a los otros. Fomentar iniciativa, capacidad de ser un agente y causalidad personal en sí mismo y en los demás es tanto arte como ciencia. No obstante, incluso los artistas necesitan realimentación. Los cambios continuos en emoción, conducta y bienestar constituyen excelentes fuentes de realimentación. Las emociones anuncian la condición del estatus motivacional de una persona. Cuando se participa en una actividad y se experimenta interés, gozo, entusiasmo y optimismo, las cosas marchan bien desde un punto de vista motivacional. Cuando se experimenta apatía, enojo y pesimismo, las cosas marchan mal. Esto ha sido todo. Gracias y espero que la exposición sea de su agrado.
Saludos, ¿cómo están? Nuestro tema a exponer es motivación de crecimiento y psicología positiva. Nosotros somos el grupo número 7 y están integrados por Omelis, Alcineiris, Anilda, Ana Patricia y Helen. Ahora le dejo con mi compañera Omelis, que le iniciará con este tema. Ok, cada uno de nosotros nace con un temperamento disposicional. Nuestro temperamento biológicamente heredado nos predispone a actuar en las formas que de manera natural son inhibidas e introvertidas o impulsivas y extravertidas. El holismo y la psicología positiva. El holismo afirma que el ser humano puede explicar mejor como un todo integral y organizado, más que como una serie de partes diferenciadas. Es el organismo total el que se motiva en lugar de solo alguna parte de esto, como en el estómago o del cerebro. El holismo, su nombre se deriva del todo o totalidad y por ende se ocupa del estudio de lo que se es sano e íntegro, en contraste con la perspectiva fragmentaria de la personalidad, que analiza a todos los seres humanos como conjuntos divididos de estructuras o fuerzas que se oponen unas a otras. En pocas palabras, la psicología humanista tiene que ver con el descubrimiento potencial humano y del estímulo de su desarrollo. Para lograrlo, la perspectiva humanista se ocupa de los esfuerzos dirigidos al crecimiento y autorregularización, contrarias a las apariencias y autoengaños. La psicología positiva es un campo de la psicología del desarrollo reciente. Ve a una persona y se pregunta qué podía llegar a ser, y como campo de estudio se percata tanto de lo que los individuos de manera rutinaria se quedan cortos en cuanto a lo que podía ser y también de la frecuencia de patologías como la depresión, abuso de sustancia y violencia. La autorrealización. La autorrealización es un esfuerzo inherente al desarrollo. Es un proceso en el que se dejan atrás la timidez, las estigmaciones defensivas y la dependencia hacia los demás, junto con el proceso paralelo de avanzar hasta alcanzar el valor para crear y hacer estigmaciones realistas. La autonomía significa alejarse de la heteronomía y dirigirse a la capacidad progresiva para depender del propio yo y regular los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. La apertura a la experiencia significa recibir la información de tal modo que no se repriman o ignoren, ni se filtren, ni se distorsionen los deseos o temores por experiencias pasadas. La jerarquía de necesidades humanas. La piedra angular del concepto de Maslow acerca de la motivación es la propuesta de que las necesidades humanas se pueden organizar en 5 agrupaciones. Según Maslow, como podemos ver en la presentación, esta es la pirámide que dispuso Maslow. La disposición de estas agrupaciones de necesidades se puede comunicar mejor en forma visual a través de una jerarquía de necesidades. La presentación jerárquica comunica 3 temas sobre las necesidades de la naturaleza humana. La primera es: las necesidades se distribuyen en la jerarquía de acuerdo con la potencia o la fortaleza. La segunda es que mientras más baja es la necesidad en la jerarquía, más pronto aparece en el desarrollo. Y la tercera es que las necesidades en las jerarquías se satisfacen en forma secuencial, de menor a mayor, desde la base de la pirámide hasta su ápice. El tema 1 propone que las necesidades basadas en la supervivencia dominan los motivos más fuertes, en tanto que las necesidades de autorrealización son las más débiles. El tema 2 comunica que las necesidades más bajas caracterizan necesidades
típicas de los animales no humanos y de niños. Y el tema 3 estipula que la satisfacción de las necesidades inferiores es un prerequisito para satisfacer las necesidades más altas. Necesidades por deficiencia. Las alteraciones fisiológicas y las necesidades de seguridad, de pertenencia y estima se conocen de manera colectiva como las necesidades por deficiencia. Las necesidades por deficiencia son como las vitaminas. La gente la necesita porque su ausencia inhibe el crecimiento y el desarrollo. La presencia de cualquiera de las necesidades por deficiencia indica que el individuo ha sido sometido a un estado de privación, ya sea que la privación implique la falta de comida, la falta de seguridad en el empleo o el estatus social. Necesidades de crecimiento. Las necesidades de crecimiento proporcionan energía y dirección para convertirse en aquello que uno puede ser. A esta necesidad podemos denominarla también como la de autorrealización. Sin tomar en cuenta el lenguaje sexista, puede ser difícil indicar con precisión por qué son y por qué no son las necesidades de autorrealización. En otras palabras, es más fácil observar estados patológicos de desintegración, la falta de vida, la monotonía, la pérdida del sentido del humor y desesperación que los estados realizados en totalidad. Investigación sobre la jerarquía de necesidades. La jerarquía de necesidades de Maslow fue y sigue siendo sumamente popular. Se sigue encontrando en casi todos los textos de introducción a la psicología. A pesar de su tremenda popularidad, la investigación se ha encontrado, de hecho, muy poca evidencia empírica que apoye esta jerarquía. En general, la manera en que las personas clasifican las necesidades no se ajusta el orden prognosticado por Maslow. Una jerarquía con dos niveles, la única distinción que se encuentra en las necesidades por deficiencia y las necesidades por crecimiento. De este modo, las tres conclusiones derivadas de la investigación sobre la jerarquía de necesidades son, como podemos ver en la presentación, la primera es el rechazo a la jerarquía de 5 niveles. La segunda, la conjunción de las necesidades fisiológicas dentro de una sola categoría de necesidad por deficiencia. Y la tercera, que la hipótesis de una jerarquía simplificada con 2 niveles que distingue solo necesidades por deficiencia y crecimiento. Disposición al crecimiento. Hablar y teorizar acerca de las necesidades por deficiencia, Maslow cometió algunos errores, pero en cuanto a las necesidades de crecimiento, estaba en gran medida en su elemento. Y muchas de sus ideas sobre la necesidad de crecimiento han pasado con éxito a la prueba del tiempo. Maslow reconoció la contradicción entre sus propuestas de que la autorrealización es innata y su observación de que pocas personas gratifican en realidad sus necesidades de autorregularización. En consecuencia, por su misma naturaleza, como clínico y orientador psicólogo, Maslow enlistó varios comportamientos cotidianos que alientan el crecimiento. Además, Maslow destacaba importante papel en las relaciones íntimas y satisfactorias en lugar de las relaciones superficiales que son tan comunes. La tendencia de la realización. La tendencia de la realización motiva al individuo el deseo de emprender experiencias nuevas y desafiantes y el proceso de la valoración orgánica de la información interpretativa que es necesaria para decidir si la nueva empresa promueve o no el desarrollo. El sistema prealimentación del proceso de valoración orgánica es una interesante adicción a la nada y a la motivación de la conducta al complementar los diversos sistemas de realimentación que ya se han discutido. El sistema de realimentación, la información sigue a la conducta para afectar la motivación continuada y la persistencia subsiguiente. En este sistema, la información antecede a la conducta para comunicar una proverbial luz verde-amarilla
o roja en cuanto a la propia intención de actuar y por ende se aplica principalmente al inicio de la conducta. Esto es todo de mi parte.